Hello. Yo creo que yo estoy disfrutando y aprendiendo igual que ustedes, disfrutando mucho estos estudios sobre la prosperidad, el plan de Dios para nosotros y espero que ustedes también lo están disfrutando y aprovechando para aprender, porque queremos agradarle a Dios en todo lo que hacemos, nuestra obediencia a Él, ¿verdad? Para empezar, quiero leer Malaquías 3:10. Yo creo que en cada iglesia se escucha, se lee ese versículo, hasta lo saben por memoria los hermanos, pero voy a leerlo. Dice, traed todos, puede decir todos los diezmos, o todas las personas, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a estar hablando del diezmo en estas tres lecciones. Y en la lección 10, el título es ¿Por qué los ministros deben diezmar? A lo mejor conoces algún ministro que no considera que él tiene que diezmar igual a los demás cristianos, pero eh, no es así. Tito 1, 7 y 8 y Tito 2, 6 y 8 hablan de la responsabilidad de las personas que están a cargo de las iglesias, los pastores. Y les es un mandato también para ellos diezmar a la obra de Dios. Y una razón por que los ministros deben de diezmar es porque la palabra los manda a hacerlo. Todos queremos obedecer la palabra de Dios, ¿no? En todo lo que hacemos. Y también para ser buen ejemplo. Si los miembros de la iglesia ven al pastor diezmando y dando a la obra, entonces es un buen ejemplo y esperamos que quieran también imitar su pastor. Y también le da gloria a Dios y es un buen testimonio. ¿Sí? El pastor que quiere que su pueblo diezme, siendo la cabeza de su iglesia, tiene que dar este ejemplo. Y queremos darle gloria a Dios. Le da gloria a Dios cuando el pastor recibe bendición y diezma igual que sus ovejas. Le da gloria a Dios cuando los miembros colaboran para las necesidades de la iglesia. Le da gloria a Dios cuando la congregación crece y prospera. Le da gloria a Dios cuando la iglesia luce bonita, limpia, recién pintada. Y le da gloria a Dios cuando el pastor es próspero en todas las áreas de su vida. Entonces, la segunda lección 11, habla de sembrar y cosechar. Y el pastor que siembra el ejemplo de diezmar y ofrendar a la iglesia, entonces recibirá la cosecha de eso y será de gran bendición a sus miembros y a la iglesia, ¿sí? En la lección 11, como acabo de mencionar, el título es Sembrar y cosechar, el plan de Dios para la prosperidad. Todos lo sabemos, ¿verdad? Segundo Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quizás conoces a una persona o has escuchado de una persona que su diezmo lo pone hasta el punto centavitos de lo que entra, ¿sí? Eso sí es el diezmo, sí es el 10% completo, sí, pero ¿por qué no redondearlo? Así se dice al siguiente peso, me explico, ¿sí? El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Tarde o temprano tenemos que aceptar que lo que está pasando en nuestra vida es el resultado de la semilla que hemos sembrado. Si no cambiamos la forma de sembrar, entonces el futuro se llenará de todo aquello que menos queremos. ¿Sí? Vamos a sembrar generosamente. Y voy a leer un ejemplo. No es una historia real, pero se me hace muy interesante. Escuchen, dice, les informo que ha habido un robo en la iglesia. Lo que sabemos es que parte del dinero robado se usó para vacaciones, automóviles, botes, ropa, equipos deportivos, casas e incluso salidas a cenar. No tenemos una lista completa de todos los sospechosos, pero hay consuelo en saber que Dios la tiene. No han leído sobre eso en los periódicos y espero que no lo hagan. Me doy cuenta que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero sería difícil obtener una condena en los tribunales dada la forma inteligente en que se llevó a cabo el robo. Probablemente también esté interesado en saber cuánto se llevó. La cantidad es indeterminada, pero al menos supera muchos miles de pesos. Por cierto, el robo ocurrió a la vista de la iglesia durante los servicios dominicales. Ocurrió mientras pasaban los platos de las ofrendas durante la escuela dominical y en el culto. También sucedió cuando las personas que no asistieron simplemente no dieron el diezmo del Señor. Está hablando de las personas que no diezman o diezman poquito o solo dar 50 pesos, por ejemplo, pero la entrada fue 2,000 pesos y dicen, ya di mi diezmo. Y sabemos lo que significa el diezmo, ¿verdad? El 10%. Y en Malaquías, la gente en esos días habían tratado mal a Dios en cuanto a sus diezmos. Por eso leemos en versículos 6 al 12. Dios dijo, me están robando, ¿sí? Reteniendo sus diezmos. Y la gente tenía una actitud de, ¿cuán poco puedo dar? Y aún así mantenerle feliz a Dios, ¿sí? Dios es tan generoso con nosotros, suple. Y si no está entrando suficiente a nuestro hogar, la respuesta no es de retener lo que es de Dios, ¿sí? Es de dar esto y más, un peso más, ¿sí? Estar sembrando generosamente, ¿sí? El diezmo es el mínimo, ¿sí? Dice que el diezmo siempre ha sido el piso, no el techo de dar a la obra de Dios. Damos el diezmo, pero además buscamos las áreas en las cuales dar ofrendas a la obra de Dios. El diezmo es el lugar para comenzar, no el lugar para terminar en el apoyo de los negocios del reino de Dios. Un señor Larry Burkett dijo, ¿hasta dónde puedo decir Dios nunca pidió menos del 10% de nadie? Pero si eso molesta a alguien, no veo ninguna razón por la que no pueden dar el doble si así lo desean. ¿Sí? Que demos un poquito más que del diezmo para asegurar que estamos diezmando, ¿sí? Y pedir al Espíritu Santo donde más ofrendar en la iglesia, ¿sí? En la obra de Dios. También la prueba desafía la ofrenda, dar nuestros diezmos y más
desafía a Dios a bendecir. Lee el versículo 10. Lo acabamos de leer en Malaquías 3, ¿sí? Pruébenme de esa manera, dice el Señor. ¿Te das cuenta que es la única vez en la Biblia donde Dios lanza ese tipo de desafío? ¿Sí? Pruébame, dice Dios. A ver, si yo no abro las ventanas de los cielos y te derramo una bendición sobre tu vida. ¿Has pensado muchas personas confían en Dios para su salvación, su eternidad en el cielo, pero no confían en Dios en sus finanzas? Somos muy codos a veces, sí. Si podemos confiar en Dios para nuestro destino eterno, ¿no crees que podemos también confiar en Dios con nuestras finanzas? Sí. Y las bendiciones son de fuera de este mundo. Nuestra obediencia, nuestro sembrar generosamente, ¿sí? En versículo 10 también dice, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición sin medida. Hemos usado nuestra fe para recibir eso porque es lo que Dios dice cada vez que damos nuestro diezmo en el ofrendero. Señor, gracias que tú estás abriendo las ventanas de los cielos para mi vida. Bendición sin medida. Había un señor, no sé cómo decir su nombre, parece francés o algo, Letourneau, R.G. Letourneau. Él inventó las máquinas de para mover la tierra, ¿sí? Los CAT y todo eso. Y dice de él que él regaló el 90% de sus ingresos a Dios. Pero el dinero, la bendición llegó más rápido de lo que podía regalarlo. Y este señor dijo, lo saco y Dios lo devuelve, pero Dios tiene una pala más grande. ¿Sí? Ese señor había aprendido el secreto, si se puede decir así, de dar generosamente. 90% de sus ingresos él daba y vivió de los 10%. Eso requiere fe y eso es un ejemplo de la bendición de Dios. ¿Cómo puede ser la bendición de Dios? Considéralo, piénsalo. Qué padre sería de experimentar eso y depende de nosotros, ¿sí? Hay una historia de un niño que fue a la tienda con su mamá y el dueño de la tienda le pasó un frasco grande de paletas y lo invitó a servirse un puñado de sacar tanto pudo. Extrañamente, el chico se contuvo. Así que el dueño de la tienda sacó un puñado para él. Cuando estaba fuera, la mamá del niño preguntó por qué de repente se había vuelto tan tímido y no aceptaba un puñado de paletas cuando se les ofrecía. Y el niño respondió, porque su mano es mucho más grande que la mía. Él sabía, si yo no tomo con mi manita, el dueño me va a dar un puñado, así se dice, lleno, ¿sí? Así debemos de ser nosotros. Dios dice, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones que no se puede contener. Ay, Señor, ayúdanos a creer esto. ¿Sí? En la lección 12, el título es La ley de la prosperidad. Y la ley de la prosperidad básicamente depende de, o es nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Deuteronomio 18 dice, por tanto
Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y sigue, pero voy a leer versículo 28, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, entonces la bendición viene, la prosperidad viene. ¿Sí? Vamos a estudiar esas lecciones con nuestros corazones dispuestos a aprender y obedecer la palabra de Dios. Y no mencioné, hay muchas cosas que vemos en esta lección acerca de la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Lo que debemos obedecer. Disculpe, se trabó la lengua un poquito. Entonces, la mano de Dios es más grande, ¿sí? Su pala es más grande. Su billetera es más grande. Su generosidad es más grande. Su amor es más grande. Cuando le robamos a Dios, en realidad nos estamos robando a nosotros mismos. Vamos a abrazar esta palabra, aprender esa palabra y aprender a abrir nuestra billetera, nuestra mano, nuestro servicio a Dios, sí, y ver su bendición derramado sobre nuestras vidas. Dios te bendiga mientras estudias y en toda tu vida.